Buenos días, ¿cómo están hermanos? Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta calurosa mañana? Y claramente un día muy especial porque bueno, nos acercamos a lo que vendría a ser el fin de año, ¿sí? Donde seguramente hemos llevado un año con tal vez algunas complicaciones, desafíos, alegrías, tristezas, entre muchas cosas más. Pero bueno, dando gracias a Dios que nos ha traído hoy hasta acá, a pesar de todas aquellas cosas con las que hemos tenido que enfrentarnos. Y por supuesto entendería yo que los que estamos aquí es porque estamos buscando claramente nutrir esa esperanza que está enfocada, ¿no?, en nuestro Salvador. Así que bueno, muchas veces para estas fechas solemos enseñar acerca de la Navidad, ¿sí? Porque bueno, claramente la fecha más cercana y la más popular es la Navidad, hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesús. El año pasado, justamente, yo tuve la oportunidad también de predicar para estas fechas y hablamos acerca de lo que sería la verdadera Navidad, o por supuesto el mensaje que nosotros transmitimos a través de esta fecha para acercar a la gente a Cristo. ¿Bien? Lo pueden encontrar en YouTube, se pueden acercar. Para los que no lo conocen, Iglesia de Cristo de Caballito en YouTube, buscan y ahí van a encontrar todos nuestros mensajes que tratamos, procuramos ir cargando semana tras semana. Pero bueno, el día de hoy me quería enfocar en otra cosa. Viendo que, como empecé al principio, hablando de se viene esta terminación de este año, arranca un nuevo año y muchas veces empezamos a planificar y a planear, ¿no?, nuevas metas. ¿Qué quiero hacer en este 2026? Muy seguramente algunos habrán pensado en ello. Este nuevo año, ¿qué me traerá? ¿Sí? ¿Podré resolver? ¿Podré encontrar lo que estoy buscando? ¿Podré, bueno, entre las muchas cosas que seguramente cada uno estará lidiando, estará luchando, tengan fe y esperanza que el Señor los va a acompañar? Pero el día de hoy quiero hablar de la disciplina, porque yo sé que muchas veces planificamos muchas cosas, el descanso, las vacaciones, el ocio, el entretenimiento, pero nunca, o bueno, no sé, no quiero generalizar, pero es muy difícil que nosotros planifiquemos disciplina. ¿A qué me refiero con eso? A ser rigurosos en la práctica espiritual. ¿Cuántos aquí, no quiero que levanten la mano solo, eso quedará entre ustedes y el Señor, cuántos aquí realmente se planifican año tras año, mes tras mes, semana tras semana, cómo va a avanzar mi vida espiritual? Voy a incrementar mi tiempo en oración, voy a incrementar mi tiempo de lectura, voy a empezar a poner en práctica nuevas prácticas espirituales como el ayuno, como el servicio, la evangelización, la mayordomía. Hay muchas disciplinas espirituales de las cuales no todas son conocidas. ¿Por qué? Tal vez por falta de estudio, ¿sí? Por falta de indagar, de conocer qué es lo que nos hace bien y nos nutre en términos espirituales. Y claramente la palabra lo trae a colación y también lo hace comparar con lo que es la disciplina del cuerpo, la física. Muchas veces vamos a encontrar la comparación de ejercitar nuestro espíritu con el de ejercitar nuestro cuerpo. Y no quiero decir que ejercitar el cuerpo esté malo, de ninguna manera. Solo que si le estamos dando prioridad a nuestro cuerpo físico, que es temporal, ¿por qué no darle prioridad también a nuestra parte espiritual, que es la que va a trascender? El cuerpo sí, se puede ver muy lindo por un par de años, pero no va a durar así siempre. Se va marchitando, se va gastando. Claramente nos va a ayudar a afrontar ciertas etapas de la vida mejor. Claramente el ejercicio es muy bueno para la salud. Sin embargo, descuidamos algo muy especial, que es la parte espiritual que nos ayuda tanto ahora como en el futuro. Y perdemos de vista ese factor que es la vida venidera, lo que va a venir cuando el Señor nos llame ante su presencia. La descuidamos, entendiendo que estamos aquí porque entendemos que el Señor nos está esperando, que el Señor nos va a llamar y que el Señor nos tiene reservado un lugar precioso para nosotros. Pero claramente nos enfocamos en el presente y es complicado no hacerlo. Vivimos en el día a día, sufrimos
los dolores, las tentaciones, las pruebas, aquí, el ahora. Entonces es muy difícil siempre ver hacia ese futuro claramente que no hemos podido entender en muchas oportunidades en su totalidad. Pero sabemos que, o ya tenemos el spoiler definitivo, de que Cristo ya venció, de que Cristo vendrá y nos llevará, por supuesto, a todos los que hemos creído en Él. Así que el título de hoy es Disciplínate para la piedad. Y así como lo mencioné anteriormente, hablando de la idea de disciplinarse físicamente, yo creo, y seguramente todos entienden, que no basta solo con ir y pagar el mes del gimnasio. ¿Cierto que no basta solo con eso? O tal vez está la promoción de pague el año por tanto, y con eso no empiezan a aparecer los cuadritos acá, ¿cierto que no? O empiezan a fortalecerse las piernas o los brazos, o bueno, lo que claramente cada uno vaya a ejercitar. Requiere de un esfuerzo propio, ¿cierto? Requiere de una voluntad, de un dominio propio. Y no solo de ir y hacer ciertas repeticiones, cumplir con cierta rutina, también se completa con lo que vendría a ser la alimentación. De nada me sirve ir y hacer todo el esfuerzo posible en el gimnasio si cada vez que salgo me como, no sé, todo lo que me hace mal, todo lo que no contribuye para que ese déficit calórico, bueno, todo lo que ustedes seguramente conocen, hablando en términos físicos, necesitan para complementar claramente el ejercicio diario. Espiritualmente pasa exactamente lo mismo. No basta solo con venir y calentar el puesto el domingo 1 hora, hora y media, dependiendo de lo que nos demoremos. No basta solo con eso. Así como no basta solo con ir, pararme en la puerta del gimnasio y ver cómo todos se ejercitan, tampoco basta con nosotros venir, sentarnos, de que sí, ya es un esfuerzo, entendemos, un domingo, levantarse, tomar el transporte, bueno, o el auto para los que tienen, venir, bueno, preparar a los chicos no se quieren levantar los domingos, no quieren levantar en la semana, un domingo mucho menos. Entonces, imagínense que claramente es una lucha estar acá, pero créanme que no es suficiente. Y no es suficiente en términos de que nosotros tengamos que ganarnos la salvación de Dios. De ninguna manera quiero decir eso. La salvación de Dios no se gana. La salvación de Dios es un regalo. Y Cristo nos las ha dado de la manera más especial, con el mayor amor que podemos ver en alguien, que es entregando su vida. Y Él nos la da como regalo. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad. Y es claramente nutrir, recibir, ¿no?, esa relación que Él ha permitido que tengamos a través del sacrificio de Cristo. Entonces, hoy vamos a entrar en un texto que es 1 Timoteo 4, versículos del 6 al 9, lo que leyó nuestro hermanito Fer al principio. Y no sé si ustedes, espero que sí lo recuerden, hace un par de domingos atrás, cuando tuvimos nuestras lecturas sucesivas, no sé si lo recuerden que nosotros cada vez que tenemos 5 domingos en el mes, ese último domingo, que es el quinto, hacemos lecturas de algunos de los libros de la Biblia, o cartas, en ese caso fue la de Timoteo. Y leímos justo la primera carta de Timoteo, y de ahí claramente es que pensé como a meditar en ese tema de la disciplina. También, bueno, los que estuvieron conmigo tuvimos una clase de disciplinas espirituales o de espiritualidad cristiana, y claramente pues quería compartirlo con ustedes, porque es necesario, porque es importante, porque es clave para fortalecer nuestra relación con Dios. Y al fortalecer nuestra relación con Dios, créanme que las cosas que están a nuestro alrededor se van a ir acomodando, se van a ir reparando, se van a ir resolviendo y por supuesto empezamos a ver las cosas con otros ojos. Así que acompáñenme, 1 Timoteo 4, versículo 6. Vamos a leer versículo por versículo. Para los que no tienen Biblias, por supuesto los que tienen lo pueden hacer la lectura en su Biblia, en la versión, la traducción que ustedes tengan. Yo tengo aquí 2 comparaciones porque quiero que ustedes también puedan empezar tal vez a aplicar esto también en su vida diaria, ¿sí? Ustedes conocen, saben que hay distintas traducciones de la Biblia. La más popular, Reina Valera, una de las más conocidas, pero por supuesto trae un lenguaje que en muchas oportunidades, especialmente para los más chicos, es un poco complejo,
de poder sacar el contenido completo de lo que el autor trata de decir. Sin embargo, tenemos traducciones más actuales, como la traducción al lenguaje actual, que tiene un lenguaje, por supuesto, un poco más cómodo, ¿sí? Para los que tal vez no estamos tan involucrados en esa terminología no bíblica o teológica que vemos en versiones un poco más antiguas. Yo siempre uso la Nueva Biblia de las Américas, que está a un costado, y vamos a compararlo con la que vendría a ser la traducción al lenguaje actual. Leamos el versículo 6. Voy a leer primero la traducción al lenguaje actual. Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. Veamos la otra versión. Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Por qué quise traer la traducción lenguaje actual? Porque empezamos a ver ese lenguaje que nos permite poder dimensionar mejor las cosas al contexto actual. Trayendo la comparación de lo que vamos a ver más adelante, que hace la comparación del ejercicio físico, vemos que ahí dice que seguir las enseñanzas y obedecerlas la compara con alimentarse bien a uno mismo, que es lo que mencionamos al principio. El ejercicio necesita claramente complementarse con una buena alimentación, claramente para ver resultados lo más rápido posible y por supuesto efectivos. Entonces, si nosotros claramente empezamos a indagar y a hacer esa profundización de lo que trata de decirnos el Señor por medio de claramente las personas que Él ha utilizado para que tengamos hoy distintas traducciones, es más, los que claramente han tenido mayor preparación y pueden irse a los textos originales, muchísimo mejor. Pero vamos a ver que este tipo de comparación nos permite un poco ampliar lo que trata de decirnos el Señor con estos textos. ¿Bien? Sigamos, versículo 7. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Cristo. Nueva Biblia de las Américas. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y es aquí el punto clave de mi discurso cuando hablamos de piedad, y es entender qué es piedad. Muchas veces tenemos los conceptos no muy claros o tal vez definidos por lo que escuchamos afuera, pero cuando hablamos en términos propios de la Biblia tenemos que entender qué es lo que quiere decir el autor. Y por eso es necesario que nosotros hagamos este tipo de comparaciones para poder entender mejor qué significa la piedad. Si vemos del lado derecho de ustedes, dice, disciplínate a ti mismo para la piedad, pero muchos querrán decir, y tal vez les ha pasado, pero ¿qué significa disciplinarme a mí mismo para la piedad? Si yo no llegase a entender a plenitud de esa parte, puedo ir a esta versión, que me dice, esfuérzate por ser ¿qué? Un buen discípulo de Cristo. ¿Quién es aquí un buen discípulo de Cristo? No les voy a pedir que levanten la mano. Pero entre ustedes, ¿quién es un buen discípulo de Cristo? Entendiendo que se esfuerzan por cumplir lo que Él ha mandado. En esforzarse por llevar una relación claramente fluida, claramente donde nosotros denotamos que confiamos en Él, que le buscamos en cualquier momento, en todo tiempo, y que claramente lo ponemos a Él en prioridad. Vemos que ahí empezamos a tal vez dudar muchas veces. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién es aquí cristiano? Seguramente todos levantarán la mano. Pero yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre ser cristiano y ser un discípulo de Cristo? O un buen discípulo de Cristo. Bueno, un buen discípulo de Cristo sería una redundancia, pero ser discípulo de Cristo se entiende que es cumplir con lo que Cristo nos pide. Entonces, ser cristiano y ser discípulo de Cristo debería ser lo mismo. Porque cristiano es seguidor de Cristo. Es aquel que ha dejado
ser el dueño de su vida para que Cristo pase a ser el que gobierne su vida. Y eso significa renunciar a todo, para que Cristo sea nuestro faro, para que Cristo sea nuestro rey. Creo que todos los que hemos decidido seguir a Cristo, nos hemos bautizado, hemos hecho la confesión que muchas veces han escuchado de parte de los hermanos que se han bautizado pronto, que es confesar ante todos aquí que reciben a Cristo como ¿qué? Como Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir recibir a Cristo como Señor? ¿Que Él tiene que sujetarse a lo que yo diga o yo tengo que sujetarme a lo que Él diga? ¿Qué es declarar Señor? O bueno, Jesús, yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Claramente es sujetarnos a la voluntad de Cristo. Es sujetar nuestra voluntad a los principios y claramente ordenanzas de nuestro Señor. Pero vamos a profundizar más adelante claramente la piedad. Quiero cerrar con los versículos que vamos a leer y vamos a pasar al 8. Aquí yo ya cambio un poco la traducción. Vamos a ver que esta va a cambiar un poco. Nueva traducción viviente. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Volvemos y hacemos la aclaración. Muchas veces es necesario hacerlo. Nadie aquí está diciendo que hacer ejercicio sea malo, de ninguna manera. Pero el Señor nos trata de decir que así como procuramos o nos preocupamos por nuestra salud física, debemos también dar prioridad a nuestra salud espiritual. ¿Cómo? Atendiéndola, ejercitándola, alimentándola. Requiere de todos esos factores para que se pueda nutrir. Como bien dijimos, no basta solo con venir y calentar el asiento. La otra parte, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa para la vida presente y también para la vida futura. Dense cuenta que en la Biblia de las Américas usa la palabra piedad tanto en el versículo 7 como en el versículo 8. Pero si nos damos cuenta, en el anterior hablaba acerca de la piedad como en ser un buen discípulo. Pero ahora vemos un cambio. Dice que es entrenarse ¿en qué? En la sumisión de Dios. Entonces empezamos a entender qué es lo que significa piedad. Ser un buen discípulo de Cristo y entrenarse, ¿para qué? Para someternos ante la voluntad de Dios. Eso es lo que viene a significar la piedad. No lo que tal vez nosotros entendíamos, que no quiere decir que esté mal, sino que estamos aquí hablando en términos bíblicos, ¿sí? En términos teológicos, que es importante que nosotros como cristianos empecemos claramente a ejercitar, porque nos va a poder ayudar a entender mejor cuando leemos la Biblia. Y termina el versículo 9 diciendo, esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Digna de confianza y debería ser aceptada por todos, pero nos damos cuenta que muchas veces no es aceptada por todos. Sin embargo, decimos ser cristianos. Sin embargo, decimos ser discípulos de Cristo. Pero muchas veces no aceptamos la voluntad de Cristo. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer esa evaluación personal y ver qué es lo que nos está faltando o qué es lo que nos está costando renunciar para someterme por completo a la voluntad de Cristo. Las ideas del mundo. Recordemos que la carta de Timoteo, como bien lo había hecho Darío, que creo que fue el que hizo un englobe de lo que era la carta, mencionaba que es una carta de donde Pablo anima a Timoteo por ser joven, para que persevere, para que se mantenga, para que ese buen ejemplo que ha venido dando a lo largo del tiempo, claramente lo transmita, que sea un buen ministro, pero también hace muchas advertencias. ¿Acerca de qué? De la falsa enseñanza, de la falsa doctrina. Y no se está refiriendo a lo que nos enseña el mundo, porque ya sabemos que lo que nos enseña el mundo va todo en contra de Dios. Sin embargo, él está hablando del contexto cristiano,
donde hay muchos cristianos que tratan de ir deformando las enseñanzas de Dios. ¿Cómo? Ajustándolas a ideas culturales, ajustándolas a ideas políticas, ajustándolas a ideologías que claramente son populares en el mundo. Pero la palabra tiene que permanecer pura. La palabra es pura. Y va a permanecer mientras estemos y cuando no estemos. Entonces es importante que nosotros nos afirmemos en ella. En este mismo texto de Timoteo nos describe la palabra del Señor como columna. Por supuesto, nosotros aquí dentro del contexto de iglesia, de cuerpo de Cristo, somos los que predicamos la verdad, ¿sí? Pero si nos remitimos un poquito atrás, en 1 Timoteo, versículo 3, no está acá, pero se los voy a compartir. En el versículo 14, se los leo, dice Pablo a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe dirigirse uno en la casa de Dios. Quiere decir, la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Nosotros debemos mantenernos fiel y firmes como en la columna y el sostén que es la palabra del Señor. Es lo que debe dirigir nuestra vida y es lo que debe dirigir el manejo de la iglesia. He escuchado a algunos cristianos que tratan de decir que es que algunas cartas iban apuntadas a alguna iglesia por su contexto. Pero si fuera así, entonces algunas iglesias se manejarían de una manera y otros de otra. No habría coherencia. Entonces, ¿a qué Dios apuntaría eso? ¿A un Dios que no se pone de acuerdo? ¿Que le exige algo a algunas personas pero a otras no? Entonces, ¿dónde está nuestra carta? A la iglesia de Cristo en Caballito, para saber cómo manejarnos. Claramente, dentro del contexto, el apóstol Pablo dice cómo debes aprender y saber manejarte dentro de la casa de Dios. Y la casa de Dios es una. Y todas las que están adheridas, claramente, deben acoplarse a esa verdad. Así que nos hacemos esta pregunta: ¿estoy tomando en serio el mandato de disciplinarme para la piedad? Bueno, yo sé que tal vez para algunos es la primera vez que se introducen o tal vez entienden esta idea de esforzarnos, practicar, llevar a dominio propio, ¿no? La idea de que nosotros tengamos distintas prácticas que favorezcan para nuestro ejercicio espiritual. Pero la idea es que podamos entender si realmente nos estamos tomando en serio la idea de ser seguidores de Cristo, ¿sí? Y no quiero decir que tal vez de manera errónea han tomado la decisión de seguir al Señor, no, sino que muchas veces necesitamos nuestros ojos necesitan ser abiertos ante ciertas verdades. Tal vez lo que yo entendí hace 10 años como cristiano no es lo mismo que entiendo hoy. Y la palabra lo enseña de esa manera también, donde cuando empezamos tomamos leche materna como lo hace un niño, pero los niños no toman leche materna toda la vida, empiezan a comer alimento sólido. Lo mismo pasa con los cristianos. Si seguimos tomando leche materna como cristianos después de llevar no sé cuánto tiempo en la fe, debemos reevaluar nuestra situación con el Señor. Y debemos tomar cartas en el asunto. Hay muchas herramientas para crecer. Tenemos un instituto bíblico de la iglesia acá en Buenos Aires, Argentina, que es completamente gratuito, donde cada cuatrimestre se dan clases gratuitas, en línea, ni siquiera tienen que moverse de su casa. Solo tienen que contar con un teléfono e internet, que creo que seguramente todos lo tienen. Es solo sacar tiempo. Y yo sé que muchas veces dirán: hermano, trabajo demasiado. Yo te llamaría a hacer una evaluación. Revisa tu teléfono. Revisa tu teléfono y busca, creo que todos los teléfonos tienen la opción de cuánto tiempo en pantalla yo tengo diariamente.
Hagan eso y revísenlo entre ustedes y el Señor. Y cuando revisen eso, realmente responder al Señor si tienen o no tiempo libre. Aquí la idea, como les digo, no es juzgar a nadie. Pero muchas veces nos excusamos, ponemos justificativos para no acercarnos al Señor. Pero como bien creo que lo enseñamos en otra oportunidad, el Señor no puede ser burlado. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos si queremos, pero al Señor nadie lo puede engañar. Esto es una cita que tomé del libro del cual me estoy guiando también. Es un libro que también recomiendo, se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Ahí hace claramente una mención, una profundización de cada práctica espiritual, viéndola, por supuesto, a los ojos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra vida cristiana, para madurar. ¿Sí? Dice así: la nuestra es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas se vienen abajo. Sobre todo si hace burla de la disciplina de la gracia como legalismo, o es totalmente ajena para una generación que en gran medida es analfabeta en las Escrituras. Necesitamos la fuerza resistente del carácter cristiano que solo puede provenir de la disciplina. Menciono, aclaro, la disciplina no nos da la salvación. Bien, la salvación es un regalo de Dios. Sin embargo, nosotros debemos, y es nuestra responsabilidad como cristianos, fortalecer esa relación. O sea, es una consecuencia. La idea de disciplina, la idea de práctica espiritual debe venir como consecuencia de realmente amar a Dios. No es que la disciplina como tal me va a obligar a amar a Dios, no. Esa disciplina debe venir como consecuencia de yo haber recibido el regalo de salvación, que es el Evangelio. Así que ya vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Qué es entonces la piedad? Definición teológica. Piedad es una vida de devoción y obediencia a Dios, nacida de la fe en Cristo, que se expresa en semejanza a Cristo en toda la conducta. ¿Cuál es, les pregunto, cuál es el objetivo de nosotros como cristianos? ¿Cuál es el propósito central de ser nosotros cristianos? ¿Alguno sabe la respuesta? Llegar a la semejanza de Cristo. ¿Cómo logramos eso? ¿Haciendo lo que bien nos parece? ¿O haciendo lo que Cristo nos enseña? Son preguntas que claramente necesitan una respuesta y cada uno tiene que buscarla. ¿Cómo se caracteriza esa piedad? En intimidad con Cristo, a través del amor, la fe, la adoración, claramente acciones. Amar es una acción, tener fe es una acción, adorar es una acción. No basta solo con decir, sí, yo amo a Dios, si claramente no hago nada para fortalecer o demostrar ese amor. Y aquí, por supuesto, Romanos 8:29 nos dice lo siguiente: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Esa es la meta de nosotros como cristianos. Ese es el propósito de todos los que estamos acá. ¿Llegar a qué? A ser como la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es nuestra meta, a eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Claramente, ese propósito se cumple en el contexto de cada uno. Aquí no estoy tratando de decir que todos tienen que ser evangelistas, maestros, predicadores, maestros de escuelita dominical. No, no se trata de eso. Se trata que de acuerdo al llamado que cada uno ha tenido, siendo médico, bombero, policía, barrendero, el oficio que cada uno tenga, tiene que claramente estar alineado ¿a qué? A los parámetros de Cristo. Es así. La disciplina no nos salva. Esto quiero aclararlo bastante. ¿Por qué? Porque muchas veces se considera o pensamos que nosotros a través de distintas acciones nos conseguimos el favor de Dios. Y no es así.
No es así. Esas buenas acciones deben ser consecuencia o resultado de nosotros amar a Cristo, de realmente entender el plan de Dios para nosotros. Y por supuesto, Efesios 2, 8 y 9 lo aclara, hablando de que somos salvos por fe, por haber creído, por haber aceptado, por supuesto, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, no solo en boca, sino también en acción, a través de su bautismo, a través del bautismo, donde nosotros participamos de su sepultura, muerte y resurrección. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la disciplina debe ser esa respuesta, ¿no?, de alguien que ha sido salvado. Es esa respuesta que nosotros claramente actuamos por haber entendido realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿De qué nos ha salvado? ¿De qué nos ha redimido el Señor? Al entender eso, claramente empezaremos a accionar. No practicamos disciplinas para ganar a Dios, sino para disfrutar de Dios. Esas disciplinas que muy seguramente muchos habrán escuchado acerca de la lectura, de la oración, del ayuno, del servicio, de la evangelización, son cosas que nos acercan a Dios porque empezamos a conocerlo mejor. Es por eso también la idea de congregarnos. El Señor planeó también que nuestra vida cristiana esté envuelta en el cuerpo de Cristo, en una comunidad. Porque bíblicamente no se puede ser cristiano aislado. Bíblicamente, o bueno, yo no he llegado a encontrar ese pasaje que avale eso. Más bien he encontrado evidencia de todo lo contrario. Hay una gran cantidad de menciones acerca de los unos con otros. Ámense unos con otros, perdónense unos a otros, exhórtense unos a otros, lloren unos a otros, ayúdense unos a otros. Habla de un contexto de comunidad. Y vamos a verlo también más adelante. Por supuesto, hablando de que la disciplina no nos salva, la sola fe también tiene que manifestar obras. Y eso lo aclara y por supuesto lo profundiza Santiago. Si no tuviéramos el texto de Santiago, habría muchas cosas que nos costaría entender. Pero ¿qué nos dice Santiago en 2:17? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Así que por sus frutos los conocerán, lo dijo el Señor. Deben haber frutos, deben haber acciones que demuestren que realmente somos cristianos, no solo que salga de nuestra boca como tal. ¿Por qué son necesarias estas prácticas disciplinarias, o digamos, hablando de esas disciplinas espirituales, ¿no?, esas prácticas que debemos llevar adelante? Porque el Señor usa 3, podríamos decir, medios o catalizadores para formar a Cristo en nosotros. Por supuesto, de manera interna, de manera conjunta, ¿no?, y por supuesto, con todas las pruebas, desafíos que muchas veces nosotros tenemos que atravesar. Personas, Proverbios 27:17 dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Como bien les había mencionado anteriormente, el unos a otros es importante. Cómo yo aprendo, cómo yo crezco, cómo yo me edifico a través de mis hermanos también. El Señor muchas veces usa a las personas que están a mi alrededor para el Señor llamarme la atención. Porque muchas veces yo, tal vez leyendo esto en mi tiempo a solas, no quisiera escuchar reprimendas del Señor. Y el Señor viene, trae un hermano y me dice: hey, eso que estás haciendo no está bien. Y yo sé que eso muchas veces es difícil, que nos llame la atención. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero sin embargo el Señor lo hace para nuestro bien. Y es allí donde entramos a obrar, por supuesto, a trabajar esa parte de humildad, del orgullo, todas esas cosas que están en nosotros y claramente afloran en ese momento de tensión en nosotros. Así que es importante que nosotros empecemos a ver y a reevaluar todas esas situaciones donde hemos escuchado la voz de Dios y donde tal vez nuestros oídos se han cerrado. Porque recordemos,
El Señor no se nos va a aparecer aquí, ahora, de frente a decirnos, Andrés, eso que estás haciendo está mal. No, Él lo va a hacer, uno, a través de su palabra, y dos, a través de sus hermanos, de nuestros hermanos. Aquellos que Él claramente también está formando a Cristo en cada uno de nosotros. Circunstancias, claramente, nadie puede estar exento de esas circunstancias. Romanos 8:28 dice que para todo el que ama a Dios, todas las cosas son para bien, ¿cierto? Pero, ¿eso quiere decir que todas las circunstancias sean buenas? No creo. Hay circunstancias que son difíciles, que quisiéramos no atravesar, no vivir, pero que muchas veces son necesarias para aprender, para crecer, para poder ver el plan de Dios, para ser llamados, ¿no?, por Él. Recordemos la historia de José. Muchas veces lo tomamos como ejemplo claramente de perdón, de perseverancia, de confianza en Dios, porque nos recordamos la idea de que Él fue la mano derecha del faraón. Después del faraón, Él era el mandamás. Solo por encima de Él solo estaba el faraón. Y claramente vemos esa imagen y decimos, no, yo también quiero ser José, por favor. Estar allí con todos esos lujos. Pero recordamos que fue encarcelado injustamente. Fue vendido por sus hermanos. Pasó cosas, eso créanme que nadie aquí lo quiere vivir. Pero sin embargo, para que José llegara a ser el que fue necesario que atravesara por esas situaciones. Así que muchas veces es necesario que nosotros atravesemos por situaciones difíciles para poder entender y conocer el plan de Dios. Y es en el sufrimiento donde nuestro aprendizaje se agudiza mejor, lastimosamente. Como dicen por ahí, el dolor enseña. Disciplinas espirituales es lo único en lo que nosotros podríamos decir tenemos poder. Y digo entre paréntesis, porque es decisión nuestra tomar el tiempo, leer la Biblia u orar o ayunar. Bueno, eso es una tarea para cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las prácticas espirituales que pueden empezar a poner en práctica hoy en día? ¿Sí? Pero recordemos, yendo al gimnasio y haciendo solo 2 máquinas, no voy a lograr el cuerpo que quiero. Requiero ejercitarlo por completo. Y las disciplinas espirituales hacen eso. Ejercitan todo el cuerpo. Aquí si yo omito alguna de ellas, créanme que va a haber algún musculito espiritual, podríamos así decirlo, que va a estar débil. Y tal vez por ahí es donde puede entrar el enemigo. Por eso debemos estar preparados y fortalecer todo nuestro cuerpo. Así que las disciplinas espirituales se viene a nuestro contexto como la idea de que nosotros ahí sí intervenimos. No podemos intervenir muchas veces en nuestras circunstancias. No podemos cambiar el carácter o las decisiones de otra persona, pero claramente el de nosotros sí. Y eso lo podríamos lograr solo y únicamente a través de las disciplinas espirituales. Formar nuestro carácter, madurar, tener dominio propio. Todo eso no se logra de la noche a la mañana. Ninguna de las cosas valiosas se logra en tiempo récord. Todo requiere esfuerzo y tiempo. Llegar a ser un profesional, llegar a ser un músico excelente, llegar a ser, a tener una familia. Todo requiere esfuerzo, todo requiere entrega, todo requiere sacrificio, que es lo que muchas veces nos cuesta más. Así que Pablo nos enseña también en su carta que dice, con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Así que yo tengo que trabajar y esforzarme, pero teniendo la certeza de que Dios está conmigo. De que no es bajo mis fuerzas, sino es bajo las fuerzas de Dios. Porque recordemos que la palabra también nos dice que Dios da tanto el querer como el hacer, su voluntad. Entonces Dios nos da el poder, nos da la fuerza, pero nosotros tenemos que poner la acción. Y Pablo claramente es el mejor ejemplo de eso. Recordemos que también muchas veces dice que él corría la carrera y que debía esforzarse porque no quería estar descalificado. Así que habla que debe haber perseverancia, constancia,
debe ser un hábito en nosotros. Y yo sé que muchas veces no es fácil. Yo sé que no es fácil y lo digo acá porque yo también lo lucho. No vayan a creer que yo les estoy enseñando esto a ustedes acá y yo las sé todas y las cumplo todas, de ninguna manera. Esto me toca personalmente más a mí también. El saber que necesito cada día esforzarme más por conocer a Cristo. Y yo sé que no es fácil. Es más fácil sentarme, agarrar el control remoto y verme toda una serie completa de Netflix. Y no quiero decir que ver Netflix esté mal. Muchas veces, no sé si ustedes han visto esos videos donde sacan cortos de una persona, de cosas que dice, de contextos totalmente, y hacen una recopilación y esa persona queda como... pero son totalmente sacadas de contexto. Bueno, eso también suele pasar en el mundo cristiano. Pero la idea es que nosotros prioricemos nuestra relación con Dios. Podemos ver Netflix y alguna otra serie, por supuesto, cuidando también, recordemos que tenemos un llamado también de cuidar nuestros ojos, lo que vemos, lo que oímos, ¿sí? Pero tampoco quiero decir que no podamos tener un momento de ocio, de entretenimiento, de descansar, de dejar de pensar tal vez en las preocupaciones, en los problemas, en la situación del país, etcétera. Pero debemos priorizar la relación con nuestro Señor. Ya tuve ese tiempo con Dios para realmente poderme sentar y no me refiero solo a Netflix, de las tantas aplicaciones que hay, sino también me refiero a las redes sociales. O hacer alguna otra cosa que claramente me guste o que disfrute. No está mal hacerlo, pero prioricemos al Señor. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando yo al Señor en comparación al tiempo que tal vez dedico a el ocio, el entretenimiento y algunas otras cosas más? ¿Realmente el Señor tiene la prioridad en mi vida? Ahí donde nosotros vemos la prioridad. ¿Realmente tiene la prioridad el Señor que debería tener en nosotros? Imagínense que el Señor hubiera hecho lo mismo al venir al mundo, que no hubiéramos sido nosotros su prioridad. ¿Ustedes creen que el Señor hubiera entregado su vida en la cruz por nosotros si nosotros no hubiéramos sido su prioridad? Entonces, ¿cuánto más nuestro Señor debe ser nuestra prioridad? Créanme que si lo hacemos así, nos vamos a evitar muchos problemas. Porque lastimosamente muchas de las situaciones que vivimos, que son dolorosas, no son causas ajenas, son consecuencias de nuestras acciones. De decisiones que claramente no fueron tomadas de la mejor manera. De descuidos. De falta de ejercicio espiritual, de confiarnos. No, pero esta semana ¿para qué leo la Biblia si ya la he leído como 500 veces? Y ahí justo, tácate, caíste. La palabra dice, el que se crea fuerte, tenga cuidado de no caer. No le dice a los débiles, porque claramente los que dependen del Señor todo el tiempo son aquellos que ven esa necesidad de que deben estar con Él, buscándole en todo momento. Así que Dios nos da el poder, pero somos nosotros los que llevamos a la acción eso. Voy a mencionar dos prácticas espirituales que son las más comunes, que es la lectura de la palabra y por supuesto la oración. Ese vendría a ser como nuestro inhalar y exhalar, básicos para vivir, ¿cierto? Necesitamos inhalar y exhalar. Ese vendría a ser nuestra respiración como cristianos, el leer la palabra de Dios y el orar. Es lo más básico, es la base de lo que vendría a ser nuestra vida espiritual. Sin embargo, ahí se completa con algunas otras que ya he mencionado. Pero de esas dos, podríamos decir que hay una más importante, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios es la que nos enseña hasta orar. Porque si no tuviéramos la palabra de Dios, ni siquiera sabríamos cómo orar. Todo lo que nosotros hacemos y practicamos, hablando en términos espirituales, viene de acá. Así que si no tuviéramos la palabra de Dios, no sabríamos ni siquiera por qué ni para qué ayunar, para qué servir a mi hermano, para qué evangelizar, cómo devorar. Así que si tuviéramos que elevar alguna de estas prácticas, la palabra del Señor vendría a ser la primera. Por supuesto, la oración debe complementar esa lectura. ¿Por qué? Porque
en esa comunicación que tenemos con el Señor necesita haber un ida y vuelta, donde Él nos habla, pero Él también quiere escucharnos. Y muchas veces nosotros cuando expulsamos todo lo que tenemos dentro, es donde muchas veces evidenciamos muchas cosas que requieren ser atendidas. Cuando sale de nuestra boca, cuando somos escuchados, es que realmente vemos las cosas de otra manera. Y lo mismo pasa con el Señor. Él nos habla y también desea escucharnos. Pero cuando hablamos de la práctica de la palabra de Dios o hablando de la lectura, deben entenderse varios factores importantes para que haya una buena, digamos, práctica de la lectura. ¿Qué? Que vendría a ser la escucha, lo que estamos haciendo hoy, y lo que podríamos hacer en cualquier otro estudio bíblico en el que ustedes puedan participar, o tal vez, no sé, mientras hacen alguna labor en casa, escuchan alguna prédica, algún mensaje. El escuchar la palabra de Dios, por supuesto, también entra dentro de la edificación de su palabra. Romanos, por supuesto, 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Nuestra fe crece a medida que escuchamos la palabra del Señor. Leerla, por supuesto, valiosísimo. Que nosotros mismos profundicemos en esa área. Pero no basta solo con leer, debemos estudiar. Lo que las palabras enseñan, algunas otras traducciones, escudriñar la palabra de Dios. Que es lo que vinimos haciendo ahorita hablando de la piedad. Muchas veces leemos este pasaje, Timoteo, esfuérzate para la piedad. Ah, sí, muy lindo, y cerramos la Biblia, nos vamos para, no sé, nuestro trabajo, nuestra reunión, el asado que por ahí nos está esperando. Y pasó desapercibido la lectura que tuvimos de la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos empezar a indagar, ¿qué me quiere decir el Señor cuando digo que debo esforzarme en la piedad? ¿Qué es la piedad? ¿Me he hecho alguna vez esas preguntas? Ahí es donde entramos a profundizar, a estudiar. Memorizar. La palabra es importante memorizarla, porque nos ayuda en los momentos cruciales, en aquellas pruebas, tentaciones, momentos difíciles, el yo traer a mi memoria, a mi mente, la palabra del Señor es la que me va a ayudar a salir de ello. ¿Quién es el mejor ejemplo de eso? El Señor Jesús. Recordemos cuando Él estuvo los 40 días, 40 noches ayunando, fue tentado por el diablo. ¿Cuáles fueron las palabras o las respuestas a las tentaciones del diablo? Él lo respondió todo con la palabra de Dios. Todo. Y así salió victorioso. De la misma manera lo podríamos hacer nosotros, si claramente nos sujetamos a esto. Meditar en ella. Y es ahí donde entramos nosotros en la idea de no tomar conceptos de afuera. No se trata de ir, poner una mantita, elevarnos, poner nuestra mente en blanco. Ese concepto no es bíblico de ninguna manera y no se acerca en lo más mínimo a lo que tiene que ver con meditación. Cuando hablamos de meditación bíblica es llenar nuestra cabeza de los principios de Dios. Es masticar esta palabra como si fuéramos una vaca que come pasto, que mastica, traga y vuelve y trae a la boca, mastica, traga. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tiene que ver con meditación bíblica, de llenar nuestra cabeza con la palabra de Dios y así claramente expulsar todo lo que no va en relación con Él. Entonces no es la idea, claramente, no estoy diciendo que si se sienten más cómodos sentándose en una manta, en un lugar claramente privado y silencioso, está bien. Pero llenando nuestra mente de la palabra de Dios, no vaciándola por completo, como enseñan. Entonces ahí donde vemos que muchas veces nosotros traemos cosas del mundo y ni siquiera decimos, bueno, ¿será que esto que nos enseña el mundo tendrá alguna relación con lo que dice el Señor? Creo que a veces ni nos tomamos la molestia de hacer eso. Simplemente, me gusta, está popular, está de moda, vamos, agarremos esto, agarremos lo otro y empezamos a mezclar la verdad de Dios con ideas del mundo. Y es allí donde nos encontramos con cristianos que hacen unas cosas que digo, bueno, no los acompaña mucho la palabra del Señor en sus vidas. Bien. Sin Biblia no hay crecimiento real. Como bien les dije, la Biblia nos da los lineamientos de todo, hasta de cómo orar. Bien.
La oración, por supuesto, es un mandamiento del Señor. El Señor dice, por supuesto, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿cómo debemos orar? Y Él dice, cuando oren, háganlo de esta manera. El Señor Jesús da por sentado que estamos orando. Y al darlo por sentado se entiende que es una práctica de un cristiano. Tesalonicenses 5:17, primera, oren sin cesar. Aquí no está preguntando si pueden, si les queda tiempo, acomódense. No, dice, oren sin cesar. Es un mandamiento. Tácate. Oren sin cesar. En todo momento, aprovechen cualquier circunstancia, cualquier situación para llevar al Señor en oración. Por supuesto, Biblia sin oración es un conocimiento seco, vacío, o sea, se queda corto. Oración sin Biblia, por supuesto, tirar palabras al aire, como también lo enseña la palabra del Señor. Cuando dice no hagan como otros que dicen palabras vanas, repetición, repetición tras repetición, no. Requiere de un sentido. Y ese sentido lo da la palabra del Señor. Así que Biblia más meditación y oración, empezamos realmente a tener una comunicación viva con el Señor, completa, amplia, que realmente valga la pena. Así que la piedad, como hemos visto, lo cambia todo. ¿Por qué? Porque como vimos en el versículo 8, dice que no solo es provechosa para el presente, sino también lo es para el futuro. Afecta nuestro presente, ¿por qué? Porque si claramente lo ponemos en acción como corresponde, nuestro carácter, nuestras decisiones, por supuesto todo lo que nos rodea, familia, trabajo, nuestro ministerio, nuestro hogar, todo claramente se va a ver, digamos, afectado de manera positiva por la influencia que tiene Dios en nosotros. Ese tipo de cosas van a ir mejorando, van a ir acomodándose. El Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. Lo demás se va a ir acomodando, hermanos, si ustedes buscan al Señor primero. Y por supuesto afecta a nuestra eternidad. ¿Por qué? Porque es la comunión con Cristo. Y la vivimos aquí, ahora, con algunos luces, algunas sombras de lo que nos espera en el cielo, que debe ser maravilloso. Y creo que todos aquí lo anhelamos y lo esperamos. ¿Y estamos obrando para eso? ¿Estamos llevando a la acción para que realmente valga la pena ese momento tan especial? Así que debemos tomar acciones, ¿sí? Eso cada uno. Nosotros es como cuando ustedes van al doctor y les dice, señor, señora, usted tiene esto. Para sanarse tiene que hacer esto, esto y esto y esto, lo otro. El doctor le está diciendo lo que usted le va a ayudar a usted para estar bien, pero el doctor no va a estar detrás, ¿usted hizo esto? Eso es responsabilidad nuestra. Eso es lo que estoy haciendo yo acá. Estoy exponiendo la palabra del Señor de lo que nos hace bien espiritualmente. De que cada uno lo ponga en práctica, eso ya está entre ustedes y el Señor. O entre cada uno de nosotros dentro de nuestra intimidad y dentro de nuestra relación con Dios. Así que para empezar a ver acciones es tomar un tiempo diario fijo. Así como yo entiendo que debo desayunar, almorzar y cenar, debo entender que necesito tomarme un tiempo con el Señor y definirlo de antemano. Decir mañana, si entro, no sé, un ejemplo. Si entro el trabajo a las 10 de la mañana y yo me levanto a las 8 para llegar al trabajo bien, prepararme el desayuno, qué sé yo, tomarme el colectivo, lo que sea, bueno, entonces tendré que levantarme a las 7 para tener una hora con el Señor. No sé, puede ser, no estoy diciendo que empiece con una hora, puede empezar 20 minutos, 30 minutos. La idea es que eso vaya creciendo, ¿no? Pero la idea es que nosotros nos planifiquemos. Así como hablábamos al principio, ¿qué quiero para este 2026? Bueno, planifiquémonos espiritualmente. Ahorita que estamos en vacaciones, aprovechemos el tiempo. Seguramente tenemos agendado en el celular el estreno de Stranger Things el 25 de diciembre, creo que es, si no estoy mal, ¿no? Seguramente lo tenemos agendado, estamos a la espera. Wow, la nueva temporada o los capítulos nuevos, no. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, este tiempo o me voy a planificar para este día para dedicarle cierto tiempo al Señor?
O salió una nueva película, tengo que ir a verla, saco tiempo con mis amigos para ir a verla. Está bien, no me malentiendan, no es que esté mal. Solo estoy tratando de que ustedes vean las prioridades en su vida. Si ustedes pueden sacar tiempo para ver estas series, también podemos sacar tiempo para compartir con el Señor. Tengo tiempo para ver todas mis redes sociales, para subir estados, bueno, si yo veo que tienen tiempo para eso, entendería que también tienen tiempo para el Señor. Es prioridades, es verlo de una manera distinta. ¿A los ojos de qué? A los ojos del Señor. Dentro de la lectura, leer, subrayar, sacar una verdad y convertirla en oración. Lo que nosotros estamos leyendo, oremos eso en nuestra vida. Yo sé que muchas veces tenemos cosas puntuales por las que orar, algún problema, alguna dificultad, alguna crisis de salud. Está bien, por supuesto, y animar a otros a que oren también por nosotros o por aquella o esta situación. Pero cuando leemos la palabra de Dios, hagámosla viva y oremos lo que estamos leyendo. En este caso, si tuvieron la oportunidad de leer 1 Timoteo capítulo 4, decir, Señor, ayúdame a ejercitarme en la piedad. Ayúdame a ver las cosas que necesito mejorar en mi práctica diaria para acercarme a ti. No requiere ser un experto teológico para hacer eso, ni saber griego ni hebreo. Necesita solo un enfoque diferente, un esfuerzo más de nuestra parte, ¿sí? Así que nuestras decisiones, por supuesto, si nosotros cumplimos con eso, entendería yo que nuestras decisiones estarán alineadas con la verdad de Dios. Y créanme que las cosas van a ir mejorando. Y finalizo con este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué quise cerrar con esto? Porque Dios es el que nos va a dar la fuerza. Es el que nos va a dar la voluntad, es el que nos va a dar la valentía para sacar adelante todos los desafíos que nosotros tenemos en nuestro día a día y poder dedicar el tiempo al Señor que corresponde. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer y no quiero minimizar ninguna de esas, trabajo, ocuparse del hogar. Hay muchas cosas que tenemos que hacer diariamente y son importantes y deben ser cubiertas. También nosotros estamos llamados, ¿no?, a hacer el sustento de nuestra casa. Por supuesto, los chicos también tienen obligaciones en la escuela o algunas otras cosas más. Pero si nos enfocamos en el Señor, podremos acomodarlas y claramente dedicar el tiempo que es importante y que es necesario para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra fe, que es lo que va a perdurar por encima de todo. Porque tal vez una crisis de salud sanará. Qué bien, gloria a Dios por eso. Las situaciones se acomodarán. Pero recordemos que todo en esta vida es pasajero y una eternidad nos espera. ¿Dónde quiero pasar esa eternidad? ¿Con el Señor o lejos de Él? Así que Dios los bendiga, hermanos. Espero que tengan unas lindas fiestas esta semana, que por supuesto el Señor esté en medio de todo ello y que el Señor bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su atención.